Dios los bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermano. Dios los guarde a todos. Qué bonito cuando se estudia la palabra y se trata de llevar a cabo lo que Dios dice. Es muy importante que la iglesia medite en los temas que nos dieron los hermanos ahorita al principio, acerca de la iglesia. Es muy importante que la doctrina del Señor sea predicada de la forma correcta, porque si la doctrina no se predica de la forma correcta, entonces no solamente se va a perder el predicador, sino que va a perder toda la gente que lleve una doctrina diferente. Por eso es importante que meditemos siempre en la palabra, y no solamente meditemos en la palabra, sino que tratemos de llevar a cabo lo que dice la palabra. Yo quisiera hablarles un poquito acerca de 1 Corintios capítulo 15, verso 1 al verso 4. Pero yo quiero que lo analicemos todos juntos para ver exactamente qué es lo que nos dice la palabra. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y nuevamente el verso 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Palabra de nuestro Dios. Yo quiero que note algo en esta enseñanza, conotemos algo en esta enseñanza. El apóstol Pablo le urgía, al apóstol Pablo le interesaba que la gente viera exactamente en qué había creído. Fíjese bien lo que estoy enseñando. El apóstol Pablo predicó acerca, le volvió a repetir otra vez a la iglesia de Corinto, le volvió a repetir el evangelio. ¿Y saben cuál es la cuestión de que el apóstol Pablo volvió a repetir otra vez el evangelio a personas ya convertidas? Les vuelve a declarar y les vuelve a decir, ¿sabe qué? El evangelio es así y tienen que llevarlo así, porque si ustedes lo hacen de diferente manera o de diferente forma, entonces creéis en vano. ¿Sí? Sí, te bautizaste, veniste al Señor, pero no seguiste el evangelio de Cristo, el evangelio de Dios, sino que el evangelio de Dios le hicieron una distorsión o lo cambiaron o empezaron a mezclar diferentes enseñanzas. Y cuando las personas empiezan a mezclar diferentes enseñanzas de lo que dice la palabra, entonces el evangelio se distorsiona. Por eso el apóstol Pablo fue muy contundente, fue muy claro. Ose claro el evangelio para que lo entiendan y no lo cambien. Y no es que haya otro evangelio, sino que tratan de cambiarlo. Y desafortunadamente esto ha pasado en el pasado y se sigue repitiendo. Por eso es importante que entendamos que el evangelio es único. Amén. Es absoluto, ¿sí? Y no hay otro evangelio. Aunque se predique diferentes evangelios o evangelios distorsionados o evangelios incompletos. Fíjense bien lo que estoy enseñando. Es importante que la iglesia del Señor no dejemos, ¿sí? No dejemos de estar predicando
el Evangelio de Cristo. Amén. Y el Evangelio de Cristo y el Evangelio de Dios es un Evangelio completo, como lo dice Dios a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, el apóstol Pablo le preocupaba tanto que se predicase el Evangelio como debería ser o como debe de ser. Si alguien predicaba un Evangelio diferente, el apóstol Pablo inmediatamente atacaba eso y trataba de corregir el rumbo, porque llegó a ciertas congregaciones y cuando llegó a ciertas congregaciones se dio cuenta que habían cambiado y le preocupó tanto en su corazón. Digo, no se equivoquen. Si aún un ángel del cielo o se anunciase un evangelio diferente del cual está escrito, está realizado, sea anatema. En otras palabras, sea maldito. Eso es lo que quiere decir la palabra. Bueno, primeramente el evangelio, dice, yo quiero aclarar algo. El evangelio fue planeado en la mente de Dios. Amén. Desde antes que el mundo existiese, Amén. ya se le había preparado cuerpo. ¿Sí? Ya se le habían preparado cuerpos más. Todavía no existía la raza humana y el evangelio ya estaba en la mente de Dios. Fíjense, para que vean lo maravilloso que es esto. Dios ya lo había planeado y luego Dios lo profetiza, ¿sí? Lo realiza y ahora se predica y el evangelio es accionado a través de las personas que vienen a Cristo. Y fíjense bien esto. El trabajo de nosotros es solamente anunciarle a la gente que Dios salva, de predicarle el evangelio. Y usted le deja el evangelio ahí y el Espíritu Santo trabaja con gemidos indecibles, convenciendo a la persona de pecado y luego viene el Señor. Nosotros no tenemos que hacer más que predicar la palabra. Y cuando le deja la palabra empieza a trabajar en las personas y empieza a mover el corazón. Y es cuando la persona viene a Cristo y entrega su vida. Primeramente, el Evangelio es el tema central de todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ya anunciaba el Evangelio y era el tema central del Antiguo Testamento que se realizó en el Nuevo Testamento. Ahora, primero podemos ver el Evangelio profetizado en Génesis capítulo 3, verso 15. Es la primera profecía, ¿sí? Es la primera profecía de uso mesiánico que después de la caída del hombre, después de que el hombre había pecado, después de que el hombre había hecho lo malo, Dios inmediatamente manda esta profecía. Una profecía hablando de la simiente, hablando de Cristo, donde iba a ser herida, donde iba a ser maltratada, donde iba a ser pisoteada. Pero una vez levantado a la simiente, iba a dar un golpe aplastante a la serpiente. Y esa profecía que se escribió 4,000 años aproximadamente antes de la venida de Cristo, porque
Son 2500 de la era patriarcal y 1500 de la era cristiana. Pasaron 4000 años. Y después de 4000 años, ¿sí?, se cumplió la profecía. Entonces el Evangelio fue profetizado. Fue profetizado de una manera fuera de serie. Pero el Evangelio primero fue creado en la mente de Dios. Amén. Amén. Y luego fue profetizado. Y hay muchas profecías de uso mesiánico. Y dice la palabra, tenemos más de 300 profecías de uso mesiánico. Que todas las profecías, o las 300 o más de profecías, se cumplieron en Cristo. Especialmente en Cristo. Y ninguna de las profecías se dejó de cumplir. Se prometió que nacería de Abraham, y fue de la simiente de Abraham, de la simiente de David, ¿sí? Que nacería de una mujer virgen, ¿sí? Y que vendría y daría a los hambrientos, a los sedientos y a todos los que padecían, les iba a ayudar. Y luego Isaías capítulo 9, verso 1 dice, y un niño nos es nacido, y ese niño que nos es nacido es Jesús. ¿Se fijan? El evangelio que nosotros predicamos, el evangelio que nosotros anunciamos, es un evangelio profetizado por más de 300 profecías. Pero ninguna de las profecías carece de sentido, porque todas las profecías fueron cumplidas al pie de la letra, sin fallar una profecía. Se predijo que vendría de la tribu de Judá, que sería descendiente de David. Y hemos estado viendo en la clase del hermano Jimmy cómo Dios, la genealogía, cómo Dios exactamente así cumple todo lo que dice. Ahora, primeramente, encontramos el Evangelio en el cielo. Encontramos el Evangelio profetizado por más de 300 profecías, todas cumplidas por el Señor. Pero ahora esas profecías hay que realizarlas. Porque si estas profecías que se escribieron del Señor Jesús no se cumplen, entonces Dios es un mentiroso. Porque todo lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento, acuérdense que el Antiguo Testamento también fue inspirado por el Espíritu Santo. Y si fue inspirado por el Espíritu Santo, dio a Moisés, dio a todos aquellos hombres, todos aquellos profetas. Entonces, si no se cumplen estas profecías, la Biblia dice que el tal es mentiroso. Pero no. Viene Jesucristo. Primero se despojó, luego encarnó, y luego tuvo un ministerio, y luego tuvo una muerte, y luego tuvo una sepultura, y luego tuvo una resurrección, y luego tiene un regreso al Padre. ¿Sabe qué está diciendo con esto? Está diciendo que todo lo que se dijo acerca de Jesús, más de 300 profecías, exactamente así, Cristo las vino a cumplir. Dice Filipenses 2:5, que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo. Y cuando dice la palabra que se humilló a sí mismo, quiere decir que nadie lo puede humillar, que nadie tenemos la capacidad de humillarlo a nuestro Dios, jamás. Y Él tuvo que humillarse a sí mismo. Y la humillación está en que se hizo humano. La humillación está en que murió como un vil malhechor, que murió de lo peor. Ahí está la humillación. Pero ¿sabe una cosa?
El Evangelio Él lo vino a realizar, porque en el Antiguo Testamento se hablaba de profecías, y si esas profecías no se cumplen, el tal es mentiroso. Pero no, viene Cristo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, dice Juan capítulo 1, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Sí? Se hizo carne por nosotros, y se humilló por nosotros y vino y murió en la cruz. Lo importante de esto, que no solamente se despojó, sino que encarnó y tuvo un ministerio por 3 años aproximado, y fue sepultado, fue muerto, sepultado, y resucitó al tercer día, y no anduvo 40 días confirmando lo que había hecho. ¿Qué había hecho? Todo el plan de redención que el Padre le había encargado por nosotros. Una vez que Él vino y realizó todo el plan que Dios le había encomendado, porque así se hablaba en las profecías, Él vino a cumplir todas las profecías. Y cuando Él cumplió todas las profecías, dijo lo siguiente: consumado es. La palabra consumado significa terminado. He terminado, he acabado con todas las profecías que se apuntó en el Antiguo Testamento, y yo vine a realizarlas. Y Él las realizó. ¿Y sabe por qué la realizó, amigo? ¿Sabe por qué la realizó, hermano? La realizó por usted, la realizó por mí, y la realizó por todos los seres humanos. El Evangelio fue diseñado en el cielo, ¿sí?, profetizado en la tierra y realizado en la tierra por un ser divino. Aunque fue 100% carne, también fue 100% divino, y no dejó de tener las dos naturalezas a la vez, al 100 y al 100. Lo quiero terminar esto. El Evangelio fue diseñado en el cielo, profetizado en la tierra, realizado en la tierra, y ahora es predicado en la tierra. Una vez que el Señor murió, el Señor y resucitó, anduvo 40 días, arrima a los apóstoles, porque la iglesia inició con 12 apóstoles, los arrima a los 12 apóstoles y les encomienda el Evangelio. Fíjense bien, les encomienda el Evangelio y les dice que vayan a predicar hasta lo último de la tierra, que toda la gente debe saber que el Evangelio fue realizado y que el Evangelio está ahora para salvar, para rescatar al hombre pecador. Pero el Evangelio empezó a predicar, y el primer sermón evangélico lo encontramos en Hechos capítulo 2, ahí donde hablaba de la iglesia. Porque la primera vez que el apóstol Pedro se levantó, predicó el Evangelio. Ustedes crucificaron al autor de la vida. Ustedes hicieron trizas con él, lo clavaron en la cruz, pero a este mismo Señor Dios lo ha hecho Señor y Cristo. En otras palabras, el Evangelio se empezó a predicar. Hechos 8:26, encontramos a un etíope, iba leyendo Isaías 53, obviamente un capítulo de profecía, pero una vez, fíjese bien, comenzando desde esa escritura, dice la palabra, le anunció el Evangelio. ¿Sabe qué estaba haciendo Felipe? Mira, ese pasaje es una profecía.
Pero no hace muchos días que este evento acaba de suceder. Él preguntó, ¿de quién dice el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Felipe le explicó. Habla de Jesús, habla del Hijo de Dios, que vino y murió en la cruz, derramó su sangre. Él iba huyendo. Y él dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Aquí la pregunta es, en ningún momento, Felipe el evangelista forzó a la persona para que se bautizara. No. Él solamente lo que hizo fue predicarle la palabra, predicarle el evangelio. Y cuando llegaron a cierta agua, dijo, ¿qué agua? Y le dijo Felipe, si crees de todo corazón, porque le voy a decir una cosa, la persona que quiera venir al Señor, que quiera entregar su vida a Cristo, necesita su corazón. Por eso le digo, si crees de todo corazón, bien puedes, cree. Y descendieron agua. Entonces el Evangelio no solamente fue pensado en el cielo, no solamente fue profetizado, no solamente fue realizado, ahora es predicado y el Evangelio es accionado en las personas que abren el corazón. Amén. Y cuando digo es accionado, estoy diciendo que el Evangelio, cuando entra al corazón de las personas, ¿sí?, hacen que vengan a Él y están dispuestas a cambiar, a ser diferentes. Y quiero terminar con esto la predicación. ¿Hay alguien en esta hora que haya entendido la clase, que haya entendido la predicación? El Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección, es la esencia del Evangelio. Si los profetas habían dicho todo eso, pero no se cumple, van a nuestra fe, no sirve. Pero gracias a Dios que su Hijo murió y regresó al Padre, y ahora está intercediendo por ustedes. ¿Saben para qué? Para llevarlo al cielo. Vamos a estar aquí para invitar. Dice la palabra que el Evangelio nunca vuelve vacío, que el Evangelio siempre está listo para salvarle. Pero volvemos a decir, se necesita el corazón, porque el Evangelio ya está realizado. El Evangelio ya está ahí, listo para usted. Aquí la razón es que usted tiene que abrir su corazón. Tiene que abrir su corazón para que Cristo pueda entrar a su vida y pueda cambiar su vida. Es cierto que Dios le va a perdonar todos sus pecados, sí, todos sus pecados. ¿Y sabe cómo la va a dejar? Limpia como la nieve. Serán emblanquecidos. Pero ¿sabe una cosa? Necesita abrir su corazón. Necesita pasar al frente. O decir, hermano, yo quiero ser bautizado para el perdón de pecados. ¿Tengo que bautizarme? Claro, claro que sí. Tiene que hacerlo. Porque es de la única manera que Dios le perdona todos sus pecados. Ahí. Pero no es ahí, es en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Hay alguien en esta hora que quiera venir al Señor, que quiera venir a Cristo, para que Cristo le pueda cambiar su vida? Ojalá que haya alguien. Levante su mano o pase al frente. Queremos hacer la invitación para todos. Porque una cosa quiero decir. Nosotros no vamos a convencer a nadie. Nosotros solamente vamos a predicar la palabra. Amén. El Evangelio. Si tiene esposa, tiene hijos, usted predique la palabra. Un día a lo mejor van a abrir su corazón. Pero no deje de hacerlo. No deje de hacerlo. Porque si lo deja de hacer, de predicar a usted, entonces, no. Nosotros predicamos la palabra. Hablemos a la gente que necesita abrir su corazón al Señor y Él le va a dar su salvación. Vamos a entonar la dos estrofas y vamos a empezar.